Y voy a explicar ahora el trabajo asalariado. Los que rendirían el 25 rinden al martes siguiente. Bueno, corto los comentarios y después me preguntan en todo caso. Vieron que la semana pasada lo que habíamos trabajado era salario de capital, pero sobre todo la parte del salario. Entonces yo les había comentado que íbamos a trabajar hoy la definición que Marx da de capital y cómo entiende el capital Marx, y después en todo caso trabajar la relación que existe entre el salario y el capital. Como ya se acuerdan, el salario lo vamos a dejar ya por sentado que ustedes lo vieron. Digamos, salario es el nombre especial con que se designa al precio de la fuerza de trabajo que se compra solamente a un ser humano. Y después en la segunda parte, entonces después que despejó Marx y el salario y lo demás, lo que va a trabajar es qué es el capital y cuál es la relación que tiene con el salario. Y después entonces va a trabajar 3 tipos de salario y después vamos a trabajar algunas cosas más para que ustedes lo vayan viendo. Yo no me acuerdo la semana pasada hasta dónde llegué o qué dije, me acuerdo del salario. No me acuerdo esto de los ejemplos y lo demás, pero lo vamos a resolver. Inicialmente, lo que uno tiene que entender es que cuando Marx trabaja capital, lo que el tipo se pregunta inicialmente es cómo está compuesto el capital, o sea, qué cosas conforman al capital, qué tiene el capital adentro, qué quiere decir capital. Entonces hay que hacer, ustedes piensen que nosotros tenemos, en base a una lógica de sentido común, pensado que el capital tiene que ver con cualquier posesión que uno tenga, y la idea de Marx, por supuesto, que no es esa. Cuando Marx habla de capital, él dice inicialmente que el capital está conformado por, dice Marx, al menos 3 elementos, digamos, que son las materias primas, los medios de producción y, así lo dice Marx, los medios de vida necesarios para la reproducción de esas materias primas y esos medios de producción. Entonces, lo que yo quiero que nos detengamos un momento en esta primera definición, en pensar que hay medios de vida que se ponen en juego para reproducir las materias primas y los medios de producción. Lo que uno tiene que entender de entrada es que el capital siempre se define por tender a su reproducción. El capitalismo tiende a su reproducción. Entonces, el capital también está, dice Marx, está conformado por estos medios de vida, los medios de producción y la materia prima son también, dice Marx, son hijos del trabajo acumulado, también tienen valores de cambio, o sea, porque uno puede cambiar las materias primas por otras cosas, también puede cambiar los medios de vida por otras cosas, también puede cambiar los medios de producción por otras cosas. Esto quiere decir, Marx entiende que el capital entonces es una suma de valores de cambio, es una suma de mercancías. Esas mercancías o esa suma de mercancías o esos elementos que lo componen son, dice Marx, hijos del trabajo acumulado. Y ahí también me voy a detener un segundo en relación a la característica o a la concepción o la categoría de trabajo acumulado. Cuando Marx dice que los elementos que conforman el capital son hijos del trabajo acumulado, quiere decir que todos los elementos que componen ese capital han sido producidos o tienen sumado o tienen fijado trabajo pretérito. ¿Esto qué quiere decir? Supongamos que uno tiene una fábrica de bicicletas. Entonces, para hacer las bicicletas tiene materia prima, que son los caños, digamos, que uno usa para hacer la bicicleta, y tiene la máquina para hacer bicicletas, que son los medios de producción, la máquina que dobla el caño. Ahora, para que esa máquina sea máquina, hubo que meterle fuerza de trabajo previamente. O sea, hay gente que estuvo haciendo la máquina esa para que llegue a la fábrica. Del mismo modo que para que haya materia prima que se llama caño, tiene que haber un tipo que puso la primera fundidora, que lo envasó, que lo transportó y que lo llevó a la puerta de la fábrica. Por eso dice Marx, el capital es también trabajo acumulado. Pero también lo que hay que hacer pie ahí es en 2 o 3 cuestiones, digamos, son muy importantes. Una es esta idea de que también es la más importante, que el capital es una relación social. ¿Qué quiere decir que el capital es una relación social? Eso quiere decir, ¿ustedes se acuerdan cuando habíamos trabajado nosotros
el prefacio de Contribución a la Crítica de la Economía Política, ¿se acuerdan que Marx hablaba de las relaciones sociales de producción que están determinadas por el desarrollo de las fuerzas productivas? Eso quiere decir, la categoría de relación social de producción, o de relaciones sociales, es central en la explicación marxista. Tiene que ver con que hay un tipo de relación social que está determinada históricamente y que se da a lo largo del tiempo. Digamos, distintas son las relaciones sociales que se dan en el esclavismo, como ya vimos, en el feudalismo y en el capitalismo. Entonces, cuando Marx dice que el capital es una relación social, uno tiene que entender que el capital tiene una determinación histórica. Esto quiere decir que no cualquier cosa en sí misma es el capital, sino que las cosas que son capital son frutos de una serie de relaciones históricas que hacen que las cosas sean lo que son en un momento y no en otro. Lo que una cosa es en un momento puede no serlo en otro momento. Vamos a decirlo salvajemente de este modo. Cuando Marx dice que las materias primas forman parte del capital, y entonces las materias primas son valores de cambio o tienen un valor, digamos, se pueden cambiar por otra cosa, quiere decir que solamente en el capitalismo las materias primas son capital, no son históricamente capital las materias primas. Las materias primas son capital solamente en el capitalismo. ¿Esto qué quiere decir? Las materias primas existen como materias primas desde que el hombre es hombre. Supongamos que nosotros seamos creyentes en Dios y en el relato bíblico, y entonces entendemos que Adán y Eva fueron los primeros habitantes del mundo, y entonces Adán y Eva necesitaban un martillo, por ejemplo, donde cortaban, más que martillo, la idea sería el árbol, digamos. Necesitaban el árbol para poder sacarle la madera para hacer, no sé, una silla para sentarse. Supongamos que ya habían inventado la silla. Ellos usaban ese árbol como materia prima, pero esa materia prima no era capital, ¿estamos de acuerdo? Era otra cosa. Era materia prima, era solamente aquellos recursos naturales que necesitaban para poder fabricar una silla o una mesa. Del mismo modo que en el esclavismo, los amos y los esclavos tenían madera, por ejemplo, o no sé, lo que se le ocurra, o arena para hacer vidrio, qué sé yo. Eso también era materia prima, pero eso no era capital, era otra cosa, era meramente materia prima. Lo mismo pasa en el feudalismo. En el capitalismo, la materia prima se llama mercancía. La materia prima es una mercancía y por eso el capital es una relación social, porque solamente, vamos a decirlo de este modo salvaje y berreta, solamente en el capitalismo existe la idea de capital. O sea, el capital existe porque existe capitalismo. Por eso el capital es una relación social. Hay una pregunta que se hace ahí Marx, donde dice, si uno le pregunta a un economista burgués qué es un esclavo, el economista va a decir, el esclavo es un hombre negro. Entonces Marx dice, no, un negro es un negro. Solamente en ciertas relaciones históricas el negro se convierte en esclavo. ¿Entienden lo que quiero decir? Es como cuando uno entra, es como una especie de no es una lógica discursiva, sino histórica y material, digo, pero fíjense como cuando supongamos que uno va a la cancha, ¿no es cierto?, a ver a Colón. Entonces está enojado con el árbitro cuando se pudiera ir a la cancha, y cuando había gente que tiraba radios a los árbitros, uno tiene la radio y se enoja con el árbitro y le tira la radio al árbitro en la cabeza y le parte el marote al árbitro. Lo llevan preso a uno, está el tipo declarando ahí, el árbitro que le hace la denuncia, entonces el cana que escribe la denuncia pone: José Pérez le arrojó un proyectil al árbitro tal y le lastimó la cabeza. El proyectil es la radio, digamos. La radio es radio, pero en el discurso policial, en el discurso jurídico, en el discurso penal, la radio se convierte o toma la forma, digamos, la apariencia de esa radio, digamos, es ser un proyectil. Del mismo modo que la materia prima es materia prima. En el capitalismo la materia prima es parte del capital. Por eso, cuando Marx dice el capital es una relación social, está diciendo que las materias primas, los medios de producción y los medios de vida necesarios para su reproducción son relaciones sociales, quiere decir que están determinados históricamente. ¿Entienden cómo funciona? Tal vez esa sea una pregunta habitual esa, ¿por qué el capital es una relación social? Entonces uno tiene que invocar esta idea del determinismo histórico que es propio de la filosofía marxista. Y otra cosa en la que me quería detener es cuando Marx dice que un capital es una suma de mercancías. Esto quiere decir,
tanto el conjunto de las materias primas como los medios de producción, como los medios de vida necesarios para su reproducción, son mercancías porque tienen valor de cambio, porque se pueden cambiar, porque se pueden vender, digamos. Ahora, dice Marx, escuchen esto. Marx dice, el capital es una suma de mercancías, pero no toda suma de mercancías es capital. ¿Estamos de acuerdo? El capital es una suma de mercancías, pero no quiere decir que toda suma de mercancías sea capital. ¿Qué le falta a la suma de mercancías para que sea capital? Abro paréntesis. Ustedes piensen que uno puede tener algunas propiedades, algunas cositas que son propias, pero que en la lectura de Marx no son capital. Porque piensen también, paralelamente, que el capital tiende a su reproducción. Entonces, si uno tiene un auto, por ejemplo, eso es una mercancía, pero no es un capital, ¿no es cierto? ¿Por qué no es un capital? En la perspectiva marxista estoy hablando, ¿no es cierto? Uno puede pensar ahora, sí, bueno, si vos te capitalizás, como se dice vulgarmente o en el sentido común, es porque vas ahorrando, te compré un auto, la casa de fin de semana, el barco, el kayak, y un avión eventualmente, también una avioneta. Todas esas cosas que vos te vas comprando implican una acumulación de capital. No para Marx, digamos. Para que una suma de mercancías se convierta en capital, y para que sean capital, tienen que reproducirse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué quiere decir que tienen que reproducirse? Si yo tengo un auto, vuelvo a repetir, eso es una mercancía, pero no es capital. Para que ese auto sea capital, me tiene que dar una ganancia, o me tiene que dar más de lo que yo tenía de entrada cuando compré el auto. Te van a decir, bueno, pues si vos comprás un auto a 100 lucas, a $100.000, y lo vendés a 105.000, ahí tenés ganancia por 105 lucas. No es la lógica especulativa la que está trabajando Marx, sino una lógica productiva, digamos. Esto quiere decir, para que una mercancía, vamos al ejemplo otra vez, vos tenés un auto, el auto te tiene que dar ganancia. ¿Cómo haces para que un auto te dé ganancia? ¿En qué convertís al auto? Lo convertís en taxi. ¿Estamos de acuerdo? Supongo que vos no sabés manejar, pero te comprás un auto para obtener ganancia. Entonces vos te compraste un auto, ¿cómo haces para obtener ganancia con el auto que te compraste? Que vos lo vas a manejar, lo haces taxi. Comprar la chapa de taxi, supongamos que sea sencillo eso, digamos. No es sencillo, pero no importa. Vos compraste un auto para hacerlo taxi, porque el taxi te va a dar ganancia. Vos tenés una casa, si tenés una casa no es capital, es una mercancía. ¿Cómo haces para que esa mercancía te empiece a generar ganancias? Convertís la casa en un hotel, en un hostel. Ponés una casa grande, 6 habitaciones, ponés 6 habitaciones de hostel y la alquilás a 4 camas por habitación. Eso empieza a generar una ganancia y entonces esa casa es capital. Ahora, la idea de Marx, por supuesto, no es ni el taxi, por una cuestión obvia, digamos, y tampoco el hostel, por otra cuestión es obvia, digamos. Lo que el tipo está pensando es cuándo una suma de mercancías es capital. Pensemos en el siguiente ejemplo. Si un tipo que es propietario de materias primas, supongo que la haya comprado para hacer sillas, ¿no? El tipo compró materias primas, entonces compró madera. El tipo compró medios de producción, esto es herramientas, esto es la sierra, la pulidora, lo que usan los carpinteros, digamos. Y tiene plata. ¿Eso es capital? No es capital, es una suma de mercancías. Y tiene el edificio también. El tipo tiene la materia prima, la madera, tiene los medios de producción, que es la cortadora, las herramientas, tiene plata, pero no tiene capital, tiene suma de mercancías. ¿Cómo hace para que esa suma de mercancías se convierta en capital? Dice Marx, y ahí lo que Marx responde es, para que una suma de mercancías se convierta en capital, tiene que ponerse en relación con una fuerza independiente. Una fuerza, dice Marx, que va a transformar esas materias primas y esos medios de producción y esos medios de vida en nuevos valores, que van a tener, como el nombre lo indica, un valor que antes no poseían. Vamos al ejemplo para hacerlo más sencillo. Si yo tengo la materia prima, la máquina, el edificio y la plata, lo que me falta para que todo eso deje de ser mercancía y se convierta en capital es comprar fuerza de trabajo. Es pagar un salario, contratar a personas, comprarle la fuente de valor que es la fuerza de trabajo y ponerlas a trabajar adentro de mi fábrica. ¿Se entiende? Del mismo modo, si yo voy a
hacer de mi auto un taxi, la condición, yo no sé manejar, por ejemplo, soy paralítico, o tengo un problema enorme que no me deja manejar, no veo nada, entonces compro fuerza de trabajo, le pago a un peón del taxi, lo hago taxista y el auto me va a dar ganancia. La fábrica va a producir sillas que yo voy a vender en el mercado y me va a dar ganancia. Para eso yo le voy a pagar al chabón que trabaja dentro de mi fábrica, al grupo de chabones, porque no uno solo, yo contrato mucha gente, y le voy a pagar un salario. ¿Eh? Si te voy a pagar por mes a cada uno 25.000 pesos para trabajar 8 horas por día. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué empiezan a producir estos empleados de la fábrica? ¿Qué producen esos obreros? ¿De qué me van a decir? Si vos pusiste una fábrica de sillas, compraste fuerza de trabajo, lo que los tipos producen son sillas. ¿Estamos de acuerdo? Producen sillas. Pero en realidad lo que están produciendo son nuevos valores. ¿Estamos de acuerdo? Son nuevos valores. Son cosas que tienen un valor que cuando ellos empezaron a trabajar, esas cosas no tenían ese valor. Tenían valor la materia prima, la fuerza productiva, bien digo, y tenía también la fuerza de trabajo. Lo que los tipos empiezan a fabricar ahora, lo que empiezan a transformar es estas materias primas y esos medios de producción en nuevos valores que tienen más valor que del que poseían en un primer momento. ¿Ustedes se acuerdan? Yo no sé si fue acá o no. Cuando trabajamos la vez pasada, debe haber sido acá, me imagino, el ejemplo de la película de Jafar, sí, lo dije acá. De que el obrero lo que tiene es la mano de oro, que lo que convierte lo toca en oro, digamos, y por eso recibe un salario. Esto es lo que sucede en este escenario. La pregunta de Marx es cuando el tipo despeja que una suma de mercancías para ser capital tiene que ponerse en relación con el trabajo inmediato, lo que está diciendo es, bueno, tiene que comprar esa fuente de valor que es la fuerza de trabajo, la pone a laburar, pero le paga una cantidad de guita que no es proporcional, ahora le vamos a explicar, a la cantidad de valores que producen los obreros. ¿Cómo funciona esto? La pregunta de Marx ahí es, ¿qué acontece en el intercambio entre la fuerza de trabajo, o lo que es lo mismo, el trabajo inmediato, y el capital, o lo que es lo mismo el trabajo acumulado? Un paréntesis. Cuando ustedes vean que ahora hacemos referencia a trabajo acumulado, hacemos referencia al capital, y cuando hacemos referencia a trabajo inmediato o trabajo vivo, hacemos referencia al trabajo del obrero. Piensen en esos términos, digamos. O sea, las cosas que están muertas, digamos, como los medios de vida, las materias primas, los medios de producción, son hijas del trabajo acumulado, son trabajo acumulado. Lo que les da más valor es la suma de un trabajo inmediato o trabajo vivo. El obrero que llega a la fábrica labura 8 o 10 horas por día y eso genera nueva producción, genera nuevos valores. ¿Cuál es la pregunta que se hace Marx entonces acá? ¿Qué acontece en el intercambio entre la fuerza de trabajo y el capital? O sea, ¿qué acontece cuando el obrero vende la fuerza de trabajo y entonces se la compra el capitalista? Como ustedes ya saben, porque la semana pasada lo vimos, lo que compra el capitalista es tiempo de trabajo, ¿no es cierto? Pagado en horas. El tipo le dice, bueno, yo te voy a comprar como un contrato común y corriente, 8 horas por día, 30 días por semana, y te voy a pagar un salario que se va a establecer, como ustedes ya saben, por el costo de producción de la fuerza de trabajo. Esto es, le va a pagar una cantidad de guita que le alcance al obrero para morfar, satisfacer necesidades, para educarse para el oficio y para poder reproducirse y entonces reproducir las condiciones de existencia del capitalismo. Pero ¿qué pasa en esa vuelta, digamos? Ustedes también saben, como yo ya les he explicado, que el capitalista no es que espera producir cosas y venderlas para pagarle al obrero, ¿estamos de acuerdo? El capitalista tiene un capital, tiene medios de vida, con lo cual compra por adelantado la fuerza de trabajo. El tipo, antes que empiece la producción, el capitalista le dice, bueno, yo voy a gastar, ya gasté tanto en materia prima, gasté tanto en maquinaria y gasto tanto en fuerza de trabajo. Yo tengo 10 empleados, le pago a cada uno 30.000 pesos, gasté 300 lucas en un mes en salarios. No es que el obrero trabaja por el producto que fabrica, el obrero ya trabaja porque le han comprado su fuerza de trabajo. Pero ¿qué pasa en esa producción, digamos? ¿Cuál es el problema ahí que Marx ve como apoyatura, digamos, de la explotación y del capitalismo? El obrero cuando trabaja, lo que en realidad está haciendo, digamos, es producir o darle un valor
distinto al que antes poseía a las materias primas y a los medios de producción. Eso es, cuando el obrero trabaja en esas 8 horas diarias durante un mes, lo que produce, como yo decía recién, son nuevos valores. ¿Estamos de acuerdo? Esto es, el obrero produce valores, produce dinero, que después cuando se liquida es dinero, que le alcanza al capitalista no solamente para reponer lo que ya gastó en materias primas o lo que ya gastó en la maquinaria o lo que ya gastó en el salario, sino que además ahora eso que el tipo tiene un valor mayor a lo que gastó al principio. ¿Entienden cómo funciona? Cuando el obrero empieza a trabajar, no fabrica solamente una cantidad de mercancías que alcanzan para pagar la materia prima, los medios de producción y para reponer su salario. No solamente produce valores que reponen la materia prima, la fuerza de trabajo y los medios de producción, sino que le da un valor mayor al que antes poseía. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le da valor, lo que produce valor, digamos, es el trabajo del obrero. ¿Qué hace mientras tanto el capitalista? Mira, se la jala, nada hace, se rasca la panza, para decirlo salvajemente. Mira cómo el obrero produce valor. Esto cómo se da en la vida, en la vida real, digamos, por eso fíjense que Marx dice ahí, el obrero que trabaja en el telar no produce solamente tela, lo que produce son valores, digamos. Fíjense lo siguiente, supongamos otra vez el costo de producción de las mercancías. Yo puse una fábrica de sillas y voy a poner la fábrica de sillas para ganar plata. No la voy a poner de onda porque me gusta que la gente se ande sentando por la vida, digamos. El capitalista pone un capital para producir ganancias porque el sentido de la inversión capitalista tiene que ver con la producción de ganancias. Si eso no me da ganancia, cierro la fábrica y pongo otra cosa. ¿Cómo calcula el tipo que tiene la fábrica de silla el gasto que le va a generar hacer una silla? El tipo tiene que calcular, como vimos la vez pasada con el costo de producción de la fuerza de trabajo y de otras mercancías, calcula el gasto en materia prima, el gasto en la amortización de la maquinaria y el gasto que le produce el salario del obrero. Entonces, si el tipo puso un mango en madera para fabricar la silla, puso un mango en el desgaste de la maquinaria y puso un mango de sueldo, lo que gastó para hacer la silla, como ustedes ya saben, son 3 mangos. Ahora, al final de la producción, al final cuando tiene la silla hecha, esa silla el tipo la va a vender en el mercado no a 3, porque no hace un chiste para reponer gasto, el tipo la va a vender a 5, ¿no es cierto? Entonces el tipo gastó 3 en el obrero, en la fuerza, en la materia prima y en el medio de producción, y ahora tiene una silla que vale 5. La vende a esos 5 mangos. ¿Qué hace con los 5 mangos? Usa un mango para reponer lo que gastó en salario, un mango para reponer lo que gastó en materia prima y un mango para reponer lo que gastó en el desgaste de la maquinaria. Y le quedan 2 mangos. ¿Quién se los lleva esos 2 mangos? Se los lleva el dueño de la fábrica. Ahora, ¿de dónde salió el valor? ¿Quién puso más valor a esas cosas del que antes poseía? ¿Quién lo puso? ¿Fruto de quién es la posibilidad de generar valores mayor del que antes poseían? Es del obrero, ¿estamos de acuerdo? El obrero nunca recibe un salario proporcional a los valores que produce como mercancías, ¿se entiende? No es que el capitalista dice, llegamos a 5, yo te voy a poner 1, 1 y estos 3 como son de trabajo te voy a dar a vos que soy obrero. No, la lógica de la existencia del capitalismo tiene que ver con que haya un tipo que tenga una asimetría económica, un capital acumulado, lo ponga a trabajar, le compre la fuerza de trabajo al obrero y le pague siempre, por supuesto siempre, por debajo de lo que el obrero produce como valores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo funciona? Ustedes entienden cómo es la lógica de la explotación capitalista, ¿no es cierto? Porque eso no es que era en la época de Marx y ahora dejó de serlo. Eso sigue siendo así en la misma lógica. Siempre estamos pensando siempre en una sociedad que produce mercancías. Digo, si ahora uno trabaja, qué sé yo en años anteriores vieron que acá cerca de Rosario está en Alvear la fábrica de Chevrolet, una automotriz así recontra grande, que fabrican autos, como ustedes ya saben. Entonces los trabajadores de Chevrolet son pibes que tienen sueldos que están más o menos bien, digamos, un sueldo que los que trabajan sin ser ingeniero ni nada.
trabajaban 8 horas por día, de lunes a viernes, y ganaban, como decirle, no sé, un sueldo de 100 lucas, pónganle. 100, que te alcanzaba, digamos. Los pibes estaban bien, qué bueno, digamos. Ahora, efectivamente, lo que ellos reciben como salario parece un salario alto, pero en realidad, en proporción a lo que los tipos están produciendo, es un delirio. Digamos, el tipo produce autos, ¿se entiende? Igual, por más que el tipo produzca broches en una fábrica chiquita así de broches, también produce valores por encima de lo que les vuelve como salario. Por eso, Marx va a hablar en este marco, porque el tipo tiene que mostrar la explotación, ¿se entiende? La diferencia entre los valores por el obrero producido y lo que recibe el obrero como salario. Dice Marx, para que esto quede más claro, vamos a hablar de 3 tipos de salario. Esto es muy importante también, los tipos de salario. ¿Qué son los tipos de salario? Son 3 modos, no es que son 3 salarios distintos, ¿estamos de acuerdo? Es un salario que se lee en 3 coordenadas distintas. Hay un salario que es el salario nominal, y otro que es el salario real, y otro, el más importante, o el que visibiliza mayormente la explotación, que es el salario relativo. ¿Qué es el salario real? Vamos al nominal, que es más fácil. El nominal es la cantidad de guita que vos ganás. 100 lucas, el caso de este obrero de la Chevrolet. El salario real es lo real quiere decir, es el valor de cambio del salario. Es cuántas cosas podés comprar en el mercado con 100 lucas. ¿Estamos de acuerdo? Ustedes se dan cuenta que, usted va a decir, porque igual hay diferencia. La diferencia es muy fuerte, digamos, porque en épocas de inflación, por ejemplo, vos podés tener siempre el salario nominal similar, pero lo que baja es el salario real. Esto quiere decir, si yo cobro hace 10 años, bueno, en delirio, ¿no? Hace 2 años, 100.000 pesos, lo que yo puedo comprar ahora con la misma cantidad de guita, con el mismo nominal, es mucho menor en cantidad de mercancías que lo que podía comprar hace un año atrás. Si vos ganás 100 lucas y tenés 50% de inflación, yo puedo comprar la mitad de las cosas que compraba antes. Ustedes, si trabajan, se dan cuenta cómo funciona eso. En épocas de inflación, eso es muy visible. Que es un problema también en la fase que está produciendo Marx. La inflación y la deflación también es un problema. Fíjense lo siguiente. Si uno cobrara el salario en dólares, por ejemplo, yo tengo un compañero que trabaja en una petrolera, que es ingeniero del sur, y esos empleados cobran sueldo en dólares porque son empleados internacionales, digamos, o sea, tienen sueldo internacional. Y el flaco cobra hace 5 años $3.500 mensuales, digamos, como salario. Siempre cobró lo mismo, digamos, nunca le tocaron el salario. Ahora, el flaco está de fiesta ahora con $3.500. Está de fiesta porque el salario real es mucho mayor, porque para él, hace 5 años atrás, 3 años atrás, $3.500 eran una cantidad de mercancías que eran comprables, digamos, ahora compra mucho más, ¿se entiende? Por eso, dice Marx, te van a decir, pero entonces ahí, ¿dónde está la explotación? Ahí no está, justamente dice Marx, vos no tenés que fijarte en cuánto ganás, no importa cuánto ganás. Te van a decir, sí importa porque es lo que define mi vida, estamos de acuerdo, pero no acusa la explotación del capital sobre el trabajo inmediato. ¿Qué lo acusa? Lo acusa justamente el salario relativo o proporcional, se llama. ¿Qué es salario relativo o proporcional? Dice Marx, el salario relativo es el que acusa o el que muestra la parte que del valor creado se destina al trabajo acumulado en proporción a lo que se destina al trabajo inmediato en forma de salario. Vamos de vuelta. El salario relativo acusa la parte que del valor producido, la silla, por ejemplo, cuánto de esa silla se lleva el obrero en forma de salario y cuánto se lleva el capitalista en forma de ganancia. Por eso se llama salario relativo o proporcional, porque nunca la proporción es la misma. Mientras yo me llevo un cachito de la silla, todo el cacho mayor o menor o enorme se lo lleva el capitalista. Por ejemplo, supongamos la fábrica de sillas. El tipo que fabrica la silla vende la silla a 5 mangos, entonces se lleva 2 mangos de ganancia. Supongamos que el tipo empieza en la silla a 6 mangos, ¿no es cierto? Entonces le aumenta el salario al tipo, por ejemplo. Ahora, supongamos que el tipo le aumenta, que las sillas salen ahora, en vez de 5, salen 10.
O sea que el tipo le gana el doble, pero al obrero le aumenta el salario, en vez de el doble, se le aumenta el 20%. En vez de pagarle $1, le paga 1,20. Pero el tipo obtiene de ganancia 10 pesos. ¿Entienden cómo funciona? El tipo gana más y le da al obrero un cacho más, pero en proporción, la ganancia que aumentó fuertemente es la del capitalista, no la del obrero. Supongamos que el tipo entonces le diga, bueno, pero yo te voy a... supongamos que haya inflación, ¿no es cierto? Olvídense el escenario de inflación. Yo te voy a aumentar el 50% del sueldo. Ustedes imagínense, supongamos que el tipo, supongamos el ejemplo de las sillas que parece medio gráfico, digamos. El tipo vendía sillas en Argentina, pero ahora pegó una oportunidad de exportación de las sillas. Entonces las vende en dólares a la silla. Entonces el tipo, en vez de venderla a 5 mangos, la vende a $5, con lo cual el tipo le gana el 150, el 100% más a las sillas. Y le dice al obrero, mirá, ahora como vendemos silla al exterior, yo te voy a pagar, en vez de $1 por hora, te voy a pagar 4 pesos por hora. Imagínense lo que significa para un obrero que le tripliquen el sueldo. El obrero efectivamente va a vivir mucho mejor. Si a ustedes un día, que son trabajadores de una empresa que fabrica sillas, el dueño viene y les dice, les vamos a triplicar el sueldo, no hay inflación, le triplicamos el sueldo, ustedes pasan de ganar, como estos flacos, 30.000 pesos a ganar 90.000. ¿Ustedes van a cambiar su nivel de vida o no? Claramente, empíricamente, el obrero empieza a vivir mucho mejor, crece económicamente, se compra pelotudeces que no se compraba nunca, digamos, se va de vacaciones 15 días a Las Toninas a llevar a la mujer a que muestre la malla que tiene de Animal Print, digamos, pero no importa eso, no importa cuánto vos podés comprar, a qué podés llegar. Lo que importa es que mientras vos triplicaste tu sueldo, el dueño de la fábrica centuplicó los ingresos, ¿se entiende? Y los centuplicó con tu mismo trabajo, no con otra cosa. El tipo pegó una posibilidad de vender esos valores que vos produjiste a un precio que es mucho más elevado del precio que tenía originariamente. ¿Entienden cómo funciona? Por eso dice Marx, el obrero, aunque trabaje más y aunque el salario nominal y real aumente, la trampa está en el salario relativo. Esto quiere decir, mientras el obrero efectivamente pudo comprarse, ahora le hizo la habitación nueva a la casa que el tipo tenía, que tenía 6 hijos y tenía 2 dormitorios y vivían todo amontonado, ahora el tipo tiene una casa que tiene 4 dormitorios. Ahora, mientras el obrero se compró la casa de 4 dormitorios, el capitalista tiene un castillo medieval. ¿Se entiende? Eso quiere decir, proporcionalmente al enriquecimiento del capitalista, o lo que es lo mismo, proporcionalmente, dice Marx, al enriquecimiento de la sociedad en general, el obrero se empobreció. Porque es un pobre relativo. Uno no tiene que pensar la pobreza del obrero en términos empíricos o de salario nominal o real. La tiene que pensar en los términos de lo que le permite ganar al dueño de la fábrica. Por eso, cuando uno ve los sueldos que son distintos, por ejemplo, si uno trabaja, vieron, no sé, cualquier boludez, pero si uno trabaja, vos tenés un obrero que trabaja en la fábrica de silla y un tipo que trabaja como asalariado en un laboratorio, como visitador médico, que ya creo que ya le saqué mano de visitador médico, a mí me caen muy mal, digamos, un estamento deleznable, pero no importa. Un visitador médico históricamente tiene un sueldo bastante alto, digamos. Un visitador médico gana ahora, que yo, 200 lucas, 250 lucas, que es un buen sueldo, claro que es un buen sueldo. El tipo que está en el taller que fabrica sillas y gana 60.000 es tan asalariado como el tipo, para Marx al menos, es tan asalariado como el tipo que trabaja en un laboratorio. Ahora, ¿por qué el salario, uno puede decir tranquilamente, lo están cagando, para decirlo salvajemente, mucho más al visitador médico que gana 250 lucas que al tipo este que gana 60.000? ¿Por qué? Porque en proporción, lo que se lleva al laboratorio es mucho mayor a la proporción que se lleva el dueño de la fábrica de sillas. Entonces cuando uno dice, el visitador médico, un buen laburo porque gana mucha guita, está bien, los tipos ganan mucha guita, pero trabajan en un laboratorio que produce una cifra descomunal, enorme, maravillosa. Lo mismo flaco esto que yo les contaba, que trabajan, mi amigo que trabaja en la petrolera, digamos, el tipo gana salario en dólares, un ingeniero y un empleado de la petrolera, no es que el dueño, ni el ejecutivo, digamos. El flaco labura como ingeniero en una petrolera y gana un montón de guita. Ahora, el flaco produce petróleo, digamos, que es la fuente de ingreso más grande de la tierra junto con el laboratorio, digamos. Entonces, si el visitador médico tiene un salario alto, en proporción, lo que el tipo con su trabajo le hace ganar al dueño del laboratorio de Roche, por ejemplo,
es mucho menor en proporción a lo que le hace ganar el empleado de la fábrica de sillas al dueño de la fábrica de sillas. ¿Entienden cómo funciona? Por eso Marx va a decir sistemáticamente que el obrero, mientras más trabaja, ya lo han visto en el trabajo alienado esto, el obrero mientras más trabaja, más pobre se vuelve. No en una pobreza empírica, sino en una pobreza relativa, digamos. Aunque el obrero tenga nuevos ingresos y pueda comprar más cosas, esto, digo, cualquier trabajador común y corriente que tenga tiempo de trabajo, o sea, que trabaja hace mucho tiempo, va a ver que cuando los ingresos van creciendo por la antigüedad, por etc., el tipo empieza a vivir mejor. Pero eso no es porque el obrero gane más, sino porque el crecimiento del capital es mucho mayor y necesita bajar los costos de producción para que la venta de los productos sea mucho más masiva. Digamos, ustedes piensen, una lugar que les voy a decir, pero qué sé yo, ustedes se acuerdan, no sé, con cualquier cosa que haya salido así como novedad, que eran precios incalculables y que parecían inaccesibles al empleado común, digamos, qué sé yo, no sé, bueno, ustedes nacieron con los celulares, digamos, pero yo que experimenté, digamos, la existencia de los primeros celulares, yo en la década del 90, principios de la década del 90, los tipos que tenían celulares en la década del 90 eran tipos que tenían muchísima guita, digamos, o sea, ver un tipo con un Motorola, eso parecía así un ladrillo, en la calle era un símbolo de estatus, era como manejar un Mercedes-Benz ahora, digamos, era una cosa descomunal. Ahora, eso eventualmente, los márgenes de ganancia de las empresas telefónicas eran gigantescos y enormes, ahora se han equilibrado un poco, entonces, ¿por qué la gente ahora compra celulares todo el tiempo? Digamos? Porque efectivamente hay una lógica de inclusión en el mercado que beneficia siempre al capital. Te voy a decir, no, pero el mundo ha cambiado, es mucho mejor ahora que todos tenemos celulares. O todos tenemos, qué sé yo, los televisores de 4K de 75 millones de pulgadas, Cuando salieron eran inalcanzables para el obrero común. Ahora todo señor común y corriente tiene un televisor de eso, digamos, al menos una pantalla plana con no sé qué pelotudez y lo demás. ¿Entiende cómo funciona? No es que el obrero se ha enriquecido, entonces ahora accede al teléfono celular y accede al televisor, sino que el capital ha crecido desproporcionalmente e incluye entonces, en la baja de los costos, digamos, al consumo de los obreros rasos y comunes. Por eso todo aquello que parece ahora inalcanzable, eventualmente, no quiere decir que no haya bienes suntuarios, no es que cualquiera se va a comprar cualquier cosa, digamos, en algún momento, pero probablemente, qué sé yo, no sé, se me ocurre una huevada completa, pero porque a nosotros nos gustan esas cosas, a mí y a mi hijo, la Play 5, que es un bien suntuario efectivamente. No les digo que todo obrero compre la Play 5 de acá a un año, digamos, pero de acá, como la Play 2 en su momento, digamos, de acá a 10 años la Play 5 va a ser un bien de uso corriente. Capaz que ya está la Play 18, que la va a comprar el dueño de la fábrica, digamos, pero el obrero va a decir, me compré la Play 5, qué bien que juego, qué bueno que soy, me parezco prácticamente a mi jefe hace 5 años atrás. ¿Entienden cómo funciona? Siempre el elemento de crecimiento de la economía como colectivo, como estructura social, genera la inclusión, digamos, en los mecanismos de consumo. Lo que no quiere decir que el salario aumente en proporción a que uno pueda consumirlo, digamos, como si fuese un hombre rico. No, digamos, pasa por otro lado. ¿Entienden a dónde estoy yendo con esto? Ahora dice Marx, en esa perspectiva, lo que el tipo también tiene que desarmar, yo no sé si lo expliqué ya, pero es muy visible, es esta idea que entonces que al obrero le vaya mejor económicamente también depende de que le vaya mejor al capital productivo, digamos, que le vaya mejor al capitalista. Eso dice Marx, cuando vos te dicen que si vos trabajás mucho, eso va a hacer crecer el capital del dueño de la fábrica y entonces vos te vas a ver beneficiado, es, como ustedes ya ven, un chamullo completo, digamos. Es como cuando un gobernador dice, inauguramos acá en Entre Ríos la fábrica de control remoto de estufas. Entonces, esto va a dar trabajo para 500 personas. La gente dice, qué bueno, el gobernador de Bordet, se llama el gobernador de Entre Ríos, qué bueno Bordet, cómo le da trabajo a la gente. ¿Quién se beneficia con el trabajo de 500 familias, 500 personas, digamos? ¿Se benefician los 500 tipos? Sí, me hace usted porque tiene laburo, está bien, pero el beneficio último de ganancias se lo lleva el dueño de la fábrica. No se lo llevan los 500 monos que trabajan dentro de la fábrica 10 horas por día durante 30 días, digamos, y cobran 50.000 pesos por mes. ¿Se entiende? Marx dice, pensar que el aumento del capital productivo va a ser un beneficio para la clase obrera es una fantasía. Existe como tal, digamos, pero es una fantasía. ¿Por qué? ¿Por qué una fantasía? Entre otras cosas. Por eso trae consecuencias, digamos. Esto quiere decir, los capitalistas, hay un momento, dice Marx, que efectivamente, como ya habíamos visto la vez pasada,
el capital corre atrás de los márgenes de ganancia más altos. Digamos, el capital va a ser invertido en aquellos elementos que den más ganancia y se van a separar, van a correrse, van a huir de los elementos que den menos ganancia. Ahora, si un objeto para producir da mucha ganancia, lo probable, lo obvio en el mercado es que muchos capitales se pongan a hacer lo mismo que ese primer capital que fabricaba algo que generaba mucha ganancia y empiezan a competir entre capitalistas. Eso quiere decir, por ser más sencillo, los capitalistas entre sí, el único acuerdo que tienen, tácito digamos, es ver de qué modo reducen los costos para poder pagarle menos al obrero. Pero entre sí, entre ellos, entre los capitalistas, compiten para ver quién obtiene mayor margen de ganancia en el mercado. ¿Qué consecuencias tiene la competencia entre capitalistas? ¿Cuáles son las consecuencias? Yo tengo una fábrica de sillas y gano bastante bien, y viene otro mono y me pone otra fábrica de sillas enfrente y va a querer ganar como yo tengo que disputarle el mercado. ¿Cómo le disputo el mercado? Te van a decir bajando el salario del obrero. No se puede eso, porque vos tenés que darle al tipo más o menos de comer. Entonces, ¿qué haces? Bajás los costos de producción. ¿Cómo bajás el costo de producción? Haces que, por ejemplo, lo que se llama, tradicionalmente llamada la división del trabajo adentro de la fábrica. Ponés a un obrero a hacer siempre el mismo trabajo, serías la producción, bajás los costos sin bajar el salario, aunque sea inicialmente. Esto quiere decir, o comprar materia prima más berreta también, que eso también Marx lo trabaja, digamos, digamos, la baja en la calidad de los objetos que se producen también tienen que ver con una baja en el costo de producción. Se han dado cuenta que eso también funciona así. Hay cosas que se consiguen, uno consigue un teléfono por 4 o 5 lucas, digamos, probablemente es un teléfono de mierda, o lo que sea. No hace falta la Play 5. Hay consolas que salen 25.000 pesos, pero son una porquería, digamos, para decirlo así salvajemente. Entonces se puede bajar el costo de producción por materias primas más berreta, por máquinas más berreta, pero sobre todo dividiendo el trabajo dentro de la fábrica. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo también se divide el trabajo? Vos ponés máquinas que sean mejores para hacer el trabajo, digamos. Máquinas que faciliten el trabajo del obrero. Ahora, ¿qué consecuencias tiene eso? Porque aparte, piénsenlo, este texto es de la mitad del siglo XIX, digamos. La idea de que el hombre va a reemplazar a la máquina es una idea impensada todavía. Lo es aún hoy, es una idea impensada. Te van a decir, no, pero hay robots que fabrican, está bien, pero atrás de esas máquinas que fabrican a los robots hay 150.000 tipos trabajando, digamos, con lo cual hay un reciclaje de la fuerza de trabajo. Pero lo que sí Marx pensaba era que cuando vos empezás a comprar maquinaria que se simplifica el trabajo del obrero, lo que eso va a tener como consecuencia inmediata es que cualquier obrero común y corriente va a poder hacer un trabajo que antes necesitaban un obrero capacitado. ¿Entienden cómo funciona? Si vos ahora necesitas un obrero cualquiera para hacer un trabajo, ¿qué va a bajar? El salario mínimo. Si habíamos dicho el salario mínimo se calcula en base a el tiempo que tarda el obrero en aprender a hacer un trabajo. Ahora el trabajo de un obrero lo puede hacer cualquiera, porque el trabajo es más sencillo, se simplifica el trabajo, el tipo va a recibir menor cantidad de salario. No es que le bajan el salario para bajar el costo de producción, le bajan el salario porque ahora pueden incluir en la masa productiva a cualquier hijo del vecino que haga cualquier boludez, digamos. Cualquier salame puede hacer un trabajo que hacía un obrero que antes era calificado, ahora no, lo hace cualquiera. ¿Qué consecuencias tiene esto entonces? Baja el salario mínimo. Si baja el salario mínimo, ¿cuáles son las consecuencias de esa bajada del salario mínimo? Imagínense que antes estaba papá, que trabajaba en la fábrica, y mantenía a mamá y nena. O, supongamos en la tradición marxiana, digamos que se trabaja sobre todo de ejemplo. Ahora sería distinto, pero supongamos esa situación. Una sociedad muy tradicional que trabajaba el hombre, mantenía a la mujer y los dos pibes. Ahora el hombre no le alcanza el sueldo que le pagan para mantener a nena y mamá. Entonces llegan a casa y le dicen, mirá vieja, me bajan el sueldo, ¿qué hacemos? Porque no llegamos a morfar, porque no tenemos salario mínimo. ¿Qué hace mamá? Sale a trabajar. ¿Qué implica que mamá salga a trabajar? No implica solamente la consecuencia doméstica, digamos, del abandono de la protectora de hogar, sino significa que en el mercado van a lanzarse un montón de ofertantes de fuerza de trabajo que van a hacer disminuir la masa salarial. Esto es, la mujer de Pochito que trabajaba antes y mantenía la familia, ahora sale a trabajar, pero esa mujer también disputa como competencia en el mercado de la fuerza de trabajo, oferta su fuerza de trabajo, con lo cual lo que va a disminuir también va a ser
el salario. ¿Entienden cómo funciona? No es que el capital se acomoda para bajarle el salario directamente al obrero, sino que la misma lógica capitalista, en su afán acumulativo, lo que hace es, a partir de las bajas del costo de producción, generar consecuencias que traen una bajada del salario. Del mismo modo, piénsenlo también en las clases, en lo que Marx llama las clases capitalistas. Imagínense los tipos que tenían una fábrica de silla, los dos. Había uno que la vendía a 5 y el otro la empieza a vender a 4,80. Entonces este la baja a 4,70. Este a 4,60, así hasta que uno de los dos va a quebrar, digamos. Uno de los dos va a decir, dejo la fábrica de silla. El tipo tiene que vender la fábrica de silla, ¿a dónde se va a buscar trabajo? Ese tipo que siempre tuvo un laburo, el tipo que siempre fue propietario de una fábrica de sillas, le va a decir al tipo que le ganó la competencia, bueno, empleame que yo sé cómo se fabrican las sillas. Con lo cual hay una tendencia, esto es mecánico y exactamente así, hay una tendencia siempre en Marx a la concentración del capital. Siempre el capital tiende a concentrarse y tiene como correlato la expansión de la masa obrera, digamos. Yo no sé, ustedes son personas jóvenes, digamos, en la mayoría de los que está escuchando, pero si ustedes se ponen a pensar, qué sé yo, no sé, pero hace 40 años atrás, capaz que menos, 30 años atrás, yo vivía en Santa Fe hace 1.000.000 de años atrás, y había, qué sé yo, 5 empresas de cable. Estaba Cablevisión, Cablevideo, Cable Pochito, Cable Huguito y Cable Josecito. Todas esas empresas, Cable Josecito, Pochito y cosas, son ahora de Cablevisión. Acá en Rosario, hasta hace 25 años atrás, había 10 radios, 12 radios, 20 radios. Ahora hay 50, son de 3 tipos, 50 radios. Antes de 50 tipos distintos. Esa lógica es una lógica de concentración de capital que no es que funcione en Argentina y en Santa Fe y en Rosario, digamos. Funciona en términos mundiales, digamos. La concentración del capital es cada vez más chica, digamos. O sea, el capital está cada vez más concentrado. Ustedes han visto esta qué sé yo, en cualquiera, ¿vieron la gente que le gustan los autos? Ahora hay una de las fábricas grandes, Fiat, pónganle, no sé cuál es, que compró Peugeot, Citroën y Jeep, pónganle. Lo que antes eran 10 fábricas de autos, ahora hay 3 en el mundo, supongamos. Lo que antes eran las productoras de, no sé, de petróleo, ahora son de 3 capitales, digamos. ¿Se entiende? El capital siempre tiende, para Marx, esto es una profecía marxiana, digamos. El capital siempre tiende a concentrarse, mientras que el polo, digamos, o la masa asalariada es cada vez mayor. También tenemos que pensar, esto es siglo XIX, no existe todavía, no está en el desarrollo o en el horizonte marxista la idea de la fábrica y la venta de servicios, ese tipo de cosas. Ustedes me podrían preguntar, bueno, pero si yo trabajo en un call center y no produzco mercancías, ¿también soy explotado? Claro que sí, digamos, la lógica de la venta de servicios también. Lo que uno como telemarketer, supongamos, acá hay un trabajo que tiene muchísimos estudiantes, y de hecho los han cagado siempre de arriba a un pino. Si vos sos telemarketer, digamos, también te explotan claramente. Lo que vos le hace ganar a la empresa que te emplea, nunca vuelve proporcionalmente a vos en forma de salario. La gente que trabaja, piensen en lo que ustedes trabajen, si no son dueños. Ustedes me dicen, yo tengo una empresa que fabrica una empresa láctea, digamos, soy el dueño, entonces capaz que no les pasa nada, digamos, porque son empleados de una empresa láctea y ganan mucho, ganan bien, tienen un buen sueldo. Ustedes piensen cuánto se lleva José Milcaut, digamos, mientras ustedes tienen un buen sueldo. Por eso nunca es proporcional. Yo lo que les dije, hay un ejemplo que es recontra gráfico. Los empleados de Carrefour, por ejemplo, Carrefour, escuchen esto, Carrefour a nivel nacional, no el supermercado de la esquina de mi casa, acá 4 cuadras. Carrefour en un domingo de facturación, un día de facturación, junta la guita equivalente a los sueldos de todos sus empleados. Ahora, esos empleados siguen trabajando, no es que trabajan el domingo solamente, trabajan de lunes a lunes, 10 horas por día. Y siguen produciendo. ¿Quién se lleva eso que siguen produciendo los empleados de Carrefour? No se lo llevan, se lo lleva Juan Carrefour. Eventualmente Juan Carrefour le dice, bueno, le voy a dar un premio, qué sé yo, le voy a dar 2.000 pesos más y ustedes son felices. Como el tipo es un empleado asalariado que gana lo justo y vive para el orto, el tipo le dan 3 lucas y queda
dice, ahora con 3 lucas voy a comprarme un asado para mi familia, porque tipo no come carne hace 4 meses. ¿Entienden cómo funciona? Siempre el problema, siempre, lo que Marx demuestra, no que demuestra en términos de panfleto revolucionario, sino que lo que muestra en términos matemáticos es que cuando vos te compran la fuerza de trabajo en el capitalismo, te la compran por una cantidad de tiempo, te pagan un salario que es siempre constante, supongamos que no haya inflación, siempre lo mismo, pero lo que vos producís son valores que están muy por encima de lo que a vos te llega como salario. Y esa diferencia, ese plus de valor, que es lo que después se convierte en Marx en la teoría de plusvalía, esa plusvalía nunca vuelve al obrero. Esa plusvalía se la lleva toda, entera, se la lleva el tipo que a vos te emplea. Con lo cual, ¿por qué Marx hace toda esta cuestión? Marx entiende que el capitalismo es una porquería, como usted también lo digamos. Marx entiende que el trabajo, ustedes se acuerdan, no quiero entrar en huevada, pero hay una discusión histórica, digamos, en las gremiales, de esta idea de que el salario no es ganancia, porque todos los trabajadores asalariados, el Estado nos saca un cacho de plata para está bien, un impuesto, digamos, supongamos, el impuesto a las ganancias, famoso impuesto a las ganancias. Te liquidan en cantidad, si vos ganas más de tanta guita, te sacan una cantidad de plata que es muy importante, te voy a decir que es muy importante. Ahora, si el salario no es ganancia, efectivamente, a un empleado que produce mercancías y su sueldo se lo ve que el Estado le capturó un cacho, se siente un poco enojado, porque efectivamente el salario no es lo mismo que la ganancia del capitalista. Vos tenés que ponerle un impuesto posta al dueño de la fábrica, no al muñeco que labura como un perro, digamos, y se lleva 50 lucas. Entonces, lo que está pensando Marx, no solamente en términos impositivos, digo, no es un problema para Marx esta cuestión del impuesto, sino que efectivamente en el mundo la distribución de las funciones está puesta muy asimétricamente. Hay una clase que es mucho más chica, que compra la fuente de valor que es el trabajo a una clase que es mucho más extendida y le paga por eso un valor mucho menor a lo que los tipos producen. Eso para Marx es injusto. ¿Pero por qué sobre todo es injusto? ¿Y por qué en el capitalismo es injusto? Porque en otras formas históricas de producción, en el esclavismo, en el feudalismo, hay una lógica de subsistencia en la economía, los tipos llegan justos, digamos, llegan justos con la producción y los medios de subsistencia, pero en el capitalismo, escuchen lo siguiente, escuchen esta situación. Argentina es un país que ustedes saben que produce alimentos, es uno de los productores más importantes del mundo de alimentos, o de materias primas para esos alimentos. Pero que nosotros vendemos, la gente que del campo lo debe saber, nosotros vendemos soja a la China, por ejemplo. Exportamos un montón de soja. Y después compramos la hamburguesa de soja. No fabricamos la hamburguesa de soja nosotros. Ahora, Argentina produce alimentos, o el equivalente a alimentos, para alimentar anualmente a 500 millones de personas. Y ustedes tienen un país, como el nuestro, que tiene 45 millones de habitantes, y vos tenés que de cada 10 pibes, 6 pibes y medio viven en la pobreza, en un país que es un productor de alimentos para 55 millones de personas. ¿Por qué sucede eso? ¿Qué interés orienta, qué interés fundamenta que en una sociedad se produzcan alimentos para 55 millones de personas, mientras vos tenés 15 millones de pibes que están bajo la línea de pobreza? ¿Cuál es el interés detrás de eso? ¿A quién beneficia eso? Beneficia al dueño de la fábrica de alimentos. No benefician más a nadie que a ellos. ¿Entienden cómo funciona? Imagínense que ahora los márgenes de injusticia social están mucho más solapados, son mucho más invisibles. Cuando Marx la ve venir, dice el capitalismo con la idea esta de libertad, la igualdad jurídica, está buenardo, subámonos todo ahí. Ahora, no nos subamos ahí, no nos comamos la película, no pensemos que efectivamente esta idea de libertad y que vos puedas ser libre cuando vendés tu fuerza de trabajo va a ser lo que emancipe al hombre. Porque siempre que haya una sociedad donde haya una clase que someta a la otra, pero además esa clase se enriquezca mientras que otra se empobrece relativamente, es una sociedad injusta. Sobre todo en las contradicciones tan fuertes del capitalismo como sucede contemporáneamente, que también sucede en la época de Marx. Cuando Marx está pensando en un horizonte de transformación revolucionaria, lo que está pensando es justamente en quebrar un tipo de sociedad, en hacer desaparecer un tipo de sociedad donde haya una clase que explote la otra. Si ahora alcanza para todos, digamos, ¿cuál es el sentido de que exista producción en términos privados? ¿Por qué la gente que labura, que la mayoría, tiene que morfarse las migajas de los tipos que se llevan toda la guita porque están produciendo con bienes de cambio y comercian y tienen ganancias con esos bienes de cambio? Entonces,
no vamos a entrar en la cuestión de la sociedad que plantea Marx, porque nosotros no tenemos textos de referencia, pero cuando Marx piensa en la sociedad comunista, en el paso, efectivamente, pues Marx piensa en el capitalismo como una especie de modo de transición a una sociedad donde efectivamente no existen clases, porque lo que no existe es la propiedad privada de los medios de producción. Es una sociedad que se organiza produciendo bienes colectivamente, digamos, producen bienes para todos y todos accedemos a los mismos bienes porque somos todos más o menos iguales, porque somos todos hombres y pertenecemos todos a un colectivo humano y pertenecemos todos a una sociedad que quiere vivir felizmente y quiere satisfacer necesidades, digamos. Si alcanza para que todos morfemos, nos pongamos contentos, tengamos la bicicleta, el auto, el quincho y la pileta, una pelotudez, porque eso son todos bienes suntuarios, digamos, pero si alcanza para que la gente subsista, ¿cuál es el chiste de que haya gente empobrecida, haya gente que labure como un perro? Es una explicación media silvestre, salvaje y muy rápida, y a mí me da un poco de vehemencia explicarlo de este modo, pero bueno, que ya que entiendan cuál es el momento de Marx haciendo un texto como este o dando una conferencia como esta. Para el tipo es tan claro que si vos le mostrás al obrero que lo están cagando de arriba de un pino, el obrero va a decir, hasta acá llegamos, digamos, cambiemos las cosas porque así no pueden seguir. Para Marx es tan claro eso que va y le dice a los obreros, miren muchachos, si nos organizamos, rompemos todo, digamos, si nos organizamos tenemos reivindicaciones, primero reivindicaciones salariales y lo demás, pero después el camino de llegada es el cambio de sistema, digamos. El sistema capitalista es un sistema opresor que va en contra, digamos, de las clases trabajadoras y entonces tratemos de tomar el mango nosotros, digamos. Entonces eso es todo un proyecto que efectivamente después no se consolida en el tiempo, digamos, no se consolida de formas muy rápidas que nosotros no vamos a trabajar porque no nos da el tiempo, pero que es muy interesante. Les iba a decir otra cosa, pero no me voy a acordar qué es. Bueno, eso, la idea era pensar en esto, en Marx como un filósofo contracapitalista, digamos, con una idea romántica de revolución, digamos, y con un proyecto de sociedad que, si bien no se ha alcanzado históricamente, funciona en los términos de algunas reivindicaciones que uno puede hacer. Hay cosas que son muy injustas y que cuando uno la ve, digamos, no puede desensibilizarse frente a esas injusticias, digamos. También, digo, para cerrar, tal vez cuando Marx piensa que el hombre, al tomar conciencia, va a devenir en un revolucionario, está pensando en un hombre que obra bajo los influjos de la conciencia pura, digamos. Si vos te das cuenta que te están cagando, vos reaccionás. Y nosotros sabemos que, y Marx también lo había sabido sobre el final de su vida, uno sabe que el hombre no reacciona en lo inmediato, digamos. O sea, uno se fuma un montón de injusticias porque entiende que el sujeto de la conciencia no es la conciencia no es lo único que atraviesa, digamos, al ser humano, a las personas, o a los hombres en términos genéricos, ¿no? Hombres y mujeres, una obviedad. Por eso, fíjense, no se fijen nada, pero cuando aparece Freud diciendo, no, en realidad hay un inconsciente que orienta al sujeto y lo demás, cuadra perfectamente con el desencanto, digamos, que produce la ausencia de revolución. Cuando Marx se muere, el tipo piensa que efectivamente la revolución y el cambio de sociedad está a punto de llegar. Digamos. Marx se muere en el 83 del siglo XIX. Digamos. Ya viejo, se había puesto a pensar en que la democracia podía funcionar y que la gente votando podía cambiar las cosas y lo demás. Estaba viejo, estaba hecho mierda, estaba triste, estaba viudo, sin hijo, empobrecido, y en Inglaterra, que es un país de mierda para él al menos. Entonces por ahí se había puesto un poco irreflexivo, pero bueno, cerramos con Marx, de lo que viene después de Marx, que es Durkheim, no tiene esta simpatía, pero no importa. Yo lo que le diría, bueno, ahora corto un minutito, vuelvo para algunas preguntas consolidadas y después le digo que leer para la semana que viene. Igual tienen el parcial, con lo cual van a estar trabajando Marx. Yo voy a avanzar con otras cosas, pero está bien que preguntemos cosas y demás. Ahora volvemos.